Muy buenas noches, mi nombre es Eduardo Torreblanca Jax y hoy en este subprograma a fondo trataremos el tema del salario mínimo para el año 2017. 80 pesos con 4 centavos, ¿es suficiente para que usted pueda satisfacer sus necesidades? ¿Le va a alcanzar si es que usted percibe el salario mínimo? Ese es el tema de hoy. No se vaya, se va a poner muy bueno. Comenzamos. A fondo, con Eduardo Torreblanca. No me alcanza el salario mínimo debido a que el dólar se ha inflado y los precios de los productos que consumo han subido. No me alcanza porque cada vez las cosas suben más y el salario nada más sube de 1, 2, 3, ahorita 4 pesos, entonces no me alcanza para vivir. Obvio, ¿no? Las cosas están muy elevadas, el costo, los precios, y me es insuficiente el salario mínimo para vivir. Bien, ¿cuáles son los temas que vamos a abordar a lo largo de la siguiente hora? Me parecería que pueden ser explicadas con algunas preguntas. ¿Cómo se justifica o cómo se justificó, cómo se puede entender, cómo se puede explicar la pérdida del poder adquisitivo del salario mínimo? Otro de los puntos que vamos a tratar a lo largo del programa es cuáles son los efectos y consecuencias que pudiera acarrear este incremento en la economía. Es un asunto que preocupa a varios especialistas o a muchos especialistas. Ahora bien, ¿cómo vamos a recuperar el poder adquisitivo que se ha menguado a lo largo de más de 3 décadas, más de 30 años? Ha perdido de manera muy alarmante su poder de compra. ¿Cómo se puede recuperar ese poder de compra? Para eso tenemos a especialistas que agradezco de manera muy especial que hayan tenido la gentileza de aceptar nuestra invitación. Pablo Álvarez y Casa, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muchas gracias. No, gracias a ti. Luis Pasos, muchísimas gracias. Al contrario, Eduardo, gracias. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Ernesto Valdez Santoscoy, Eduardo, ¿cómo estás? Ricardo Becerra, señor subsecretario, ¿cómo estás? Buenas noches. Bueno, a ver, quisiera comenzar con esa pregunta. ¿Reconocen ustedes una pérdida de poder adquisitivo del salario, como lo manifesté, del salario mínimo, como lo manifestaron hace unos momentos? Y en todo caso, ¿cómo se puede explicar que se haya deteriorado tanto el poder adquisitivo específicamente del salario mínimo? Quien quiera participar. Bueno, el poder adquisitivo del salario mínimo, la gente lo sabe perfectamente, y es que la inflación crece más que el incremento del salario, y eso ha sido una práctica sistemática desde hace 45 años, salvo 2 o 3 años donde eso no sucedió. Entonces, la gente lo sabe, y obviamente el salario mínimo tiene un poder de compra comparado con lo que pasaba hace 45 años, de una pérdida del 80%. ¿Lo ves como una estrategia intencional? Sí, como una estrategia intencional, porque se pensaba que el incremento del salario había que contenerlo para evitar la inflación en la espiral de incremento de salarios contra la inflación. Entonces, se aplicó con una política deliberada para contener la inflación. Luis. Bueno, mira, primero hay que dejar claro que salario mínimo no significa lo que gana la mayoría. En México, claro, el 96% de los empleos formales ganan mucho más que el salario mínimo. Voy a decir algo un poco fuerte: el salario mínimo es un mito, es una mentira. Es algo que sirve políticamente para ganar votos, pero no tiene nada que ver con salarios reales ni con aumentos salariales. Y cuando es muy alto, lo único que hace es servir como un faro, por eso se llama el efecto faro, para que se aumenten otros salarios. En ningún país del mundo, aumentar salarios mínimos quiere decir luchar contra la pobreza o acabar con la pobreza, porque si eso fuera ya no hubiera pobres en el mundo. Nada más te voy a poner un ejemplo. Yo hace tiempo, con el ingeniero Alberto Castillo, que éramos muy amigos, pensábamos diferentes, en una reunión como esta, dijo: yo estoy a favor de los pobres y quiero que se duplique el salario mínimo. Le dije: ingeniero, ya le gané, yo quiero que se triplique, porque como dije, 80 pesos no alcanza para nada. Con mis alumnos he hecho ejercicios así, pues 200 pesos o 300 por los menos diarios, vamos a ponerlo a 300.
yo soy más amigo de los pobres, ¿por qué no 500? Es una falacia, es una mentira. Entonces, lo que tenemos que buscar es cómo crear más empleos y cómo aumentar los salarios reales, que únicamente se logran con una mayor productividad por hora. Eso lo sabe en cualquier parte. O sea, en Estados Unidos ganan más porque producen más por hora. Y ahí también hacen demagogia. Clinton hablaba de un salario mínimo de $15 la hora. Trump de 10. ¿Qué hizo, por ejemplo, McDonald's en los estados en donde aumentaron el salario mínimo a 15 la hora? Pues McDonald's automatizó, dejó a muchos muchachos que iban ahí a ganarse $10 o $7 la hora, muy buenos, los dejó sin trabajo. O sea, el salario mínimo en ningún país del mundo ha aumentado. Ahora, como dice Pablo, aquí es la cuestión de la carrera precio-salario. ¿De dónde sacas eso, Luis? No lo saco, es la realidad, yo no lo saco. No. Bueno, digo, yo respeto tu forma de ver, ¿sí? Pero en ningún país del mundo, aquí en México, el que más aumentó el salario mínimo... Alemania acaba de introducir la figura del salario mínimo a 8 euros la hora. ¿Por qué? Porque también hay populismo ahí, hay populismo en de Estados Merkel, Unidos. ¿verdad? Definitivamente. Okay. Ya no hay como antes del populismo de izquierda o derecha. Trump es populista. Populismo es ofrecerle a la gente algo que no se va a cumplir. Y en ningún país del mundo se puede aumentar por ley los salarios. O sea, esa es una falacia o un desconocimiento de los mecanismos económicos. Si no, ya no hubiera pobres. Oye, yo estoy de acuerdo contigo. ¿Cuánto quieres que lo aumentemos? ¿A 100 pesos? No alcanza. ¿A 200 pesos? No alcanza. Los datos. Ahí están los datos, lo que tú quieras. Tú puedes decir lo que quieras, pero hay una realidad. O sea, si no hay oferta de trabajadores, los trabajadores se van a otra parte. ¿Entiendes? Si no hay quien te ofrezca un trabajo, ¿para qué quieres un salario de 500? ¿Estás preocupado por la pobreza? Ocurre lo contrario. Okay. Exactamente, ocurre lo contrario. Estás con los pobres. Palabra, ¿no? ¿Qué te parece si ponemos un salario mínimo de 300 pesos? No. Bueno, ¿por qué no? Si lo demás no alcanza. No, hay que poner un salario mínimo. No sirve. Precisamente por, digamos, empezando por los conceptos. Es decir, un salario moralmente aceptable para una economía y un tipo de sociedad que queremos ser. ¿Son ¿Cuál es el tipo de sociedad? Hombre, para empezar, que alcance para cenar, desayunar y comer, ¿verdad? Estoy de acuerdo contigo. El salario mínimo decretado este año, con sus 7 pesos, no alcanza para comer. ¿Para qué? Para llegar a la canasta alimentaria, Luis. La canasta alimentaria que no la dicta el buen corazón del señor Mancera ni de ningún político, sino que es determinado por el Consejo Objetivo del Coneval, del Consejo Nacional de Evaluación de la Política Pública. Si el salario mínimo no alcanza ni siquiera para eso, lo que está mal es la economía y el mercado, incluso formal, que lo paga. Ese es el problema. Y en efecto, hay muchísimos países que utilizan este instrumento y que sí es útil, no acaba la pobreza, pero es útil para contener los problemas que genera un mercado tan distorsionado, tan desigual y tan empobrecido como el mexicano. A ver, estoy de acuerdo contigo, y perdón estoy de acuerdo contigo en que no alcanza, pero el que se haga por ley no quiere decir que alcance. Lo primero que tenemos que ver es que el 96%, es por ley, ya lo dije, el 96% de los empleos formales ganan más que el mínimo. Los empresarios pagan más que el salario mínimo, los formales, los grandes, los que no le gustan a mucho. Hay que investigar. ¿Cuáles son? No hay que investigar, ahí está el Seguro Social. Ahí está el INEGI. No, el INEGI te lo dice. El 34% de los puestos de trabajo en México son influenciados o determinados por el efecto faro del salario mínimo. Pero el salario mínimo es lo un pueden artículo pagar. de Rodrigo Negrete en la Revista Internacional de Estadística y Geografía. Pues estará equivocado Rodrigo Negrete. No. A ver, es el INEGI. otra. A ver, también del INEGI. A ver, mira. Estaba el INEGI. Claro, Okay. no, con lo que diga. Lo que dice INEGI está bien, pues, pero lo que diga. O sea, en ningún país, tú acabas de decir, estoy de acuerdo contigo, salario mínimo de 80 pesos no sirve. El que propone algunos de Coneval 100 pesos no sirve. Lo que sirve es 200, 300. Tú trata de contratar una muchacha que te vaya en la mañana a limpiar tu casa. Lo menos que te pide son 200 pesos o 300 pesos. ¿Qué quiero decir? El mercado está poniendo salarios más altos. El salario mínimo es un salario con fines políticos o de referencia. No sé dónde vives, Luis, Así, la verdad. Yo vivo aquí en la realidad, no tengo ideología. Pregúntale a los meseros cuánto ganan. Claro, mucho más Pregúntale que lo que tú, a los gasolineros. Pues, mucho más con las... No, déjenme, perdón. Me parece muy interesante los argumentos, Ernesto, antes de ir a una pausa. Muy bien, bueno, me parece que hubo una fase en que nuestra economía tuvo hiperinflación y ante eso se crearon una serie de mecanismos a través de los cuales se indexaron diversas cosas, ya sea al salario o a la misma inflación. Y eso generó a su vez más inflación.
esta circunstancia trató de contenerse precisamente con lo que dice Pablo, pues, deteniendo los salarios, ¿no? Así es. Independientemente de la referencia en sí de salario mínimo, sí es un hecho que los salarios en general, la masa salarial o la capacidad adquisitiva de la población, el nivel de vida de la población se redujo sustancialmente, pero eso porque la economía ha estado enferma. Sí. Y no se va a aliviar esa economía nada más subiendo por decreto el salario mínimo. Eso sí. Bien, permítanme una primera pausa, porque bueno, ¿qué tendríamos que hacer? Lo que ya se ha hecho, ¿va en el sentido correcto? ¿Qué consecuencias puede significar a la economía? Ya se ha visto aquí, hay argumentos interesantes que escuchar después de una pausa. Estamos a fondo tratando el tema del salario mínimo. Bien, pues seguimos con el tema del salario mínimo. Yo quería decir dos cosas. Mira, sí. Primero, que el salario mínimo sí es muy importante porque es referencia para otros salarios. Entonces, discutir cuánto se incrementa el salario mínimo repercute en toda la estructura salarial. Es una primera cuestión. Y la segunda es que hay mucha gente que sigue en un salario mínimo. Los últimos datos de INEGI dicen que el 15.1% de la población ocupada del país, o sea, casi 8 millones de personas, 7.851.000, ganan hasta un salario mínimo. O sea, hasta. Incluso puede ser menor. Hasta menos. Entre 1 y 2, el 26.2%. Entre 2 y 3, el 21%. De 3 a 5 salarios mínimos, el 12.8%. Y más de 5 salarios mínimos,
el 6.1. Te estoy hablando de población ocupada, o sea, empresarios, trabajadores por cuenta propia o subordinados, de un total de una población ocupada de 52 millones de personas al tercer trimestre. Mientras hacen sus consideraciones, yo pediría que producción me subiera la gráfica del salario mínimo real anual que publica la OCDE. Lamentablemente los datos están a 2013 porque es el marco de comparación, pero bueno, que no sea la gráfica base para la plática. Algo que dice Pablo es muy cierto. Él habla de la población total, el 15%. De la población formal, de la que tiene seguro social, de la que está en la economía formal, es menos del 4%. Ahora, si tú te vas, por ejemplo, a Oaxaca, ahí el 80% son informales. Ahí es, en Oaxaca, en Chiapas, en todas esas partes, es donde los salarios son más bajos. Ahora, lo que debemos dejar claro, y repito yo, es que el salario mínimo no determina los salarios reales. ¿Qué quiere decir? Que para que la gente gane más, en realidad, no es imprescindible ni necesario subir el salario mínimo, aunque como dice Pablo es un salario de referencia y que aumenta. Entonces, aumentar el salario mínimo no va a hacer que los mexicanos pobres sean más ricos. Lo que necesitamos, como pasó en China, que sacaron millones de la extrema miseria, es que haya más empresas que inviertan y que creen empleos. El problema de México fundamental es la falta de empleos. El subir salarios viste mucho. Y es algo difícil de decir, yo no estoy en favor de que haya pobres. Y yo sé que los empresarios, si pueden, pagan menos. Y la única forma que paguen más es que haya más empresas, más competencia. Es lo que debemos de buscar. Pero cuando se quita, por ejemplo, a los empresarios el deducir las prestaciones a la mitad, eso reduce los salarios reales. Todos los altos impuestos reducen los salarios reales. La emisión monetaria en los años 70 y 80 que causó la inflación, los déficits presupuestales, redujeron los salarios reales. López Portillo aumentó en 2 o 3 meses hasta 30% los salarios mínimos y no solucionó el problema. O sea, yo creo que aquí hay algo que estamos todos de acuerdo. Hay bajos salarios reales en México, hay desempleo. Entonces lo que tenemos que hacer es no confundir aumentar el salario mínimo con que van a elevar los niveles de salarios reales. Yo estoy de acuerdo con muchas de las gráficas. Por ejemplo, ¿cuándo se elevaron más los salarios? Pero las gráficas no nos van a lo que estamos discutiendo. ¿Cuándo se elevaron los salarios? En lo llamado desarrollo estabilizador, en donde casi no hubo inflación porque no hubo déficit presupuestal, no había excesiva deuda externa. Cuando empezó con el licenciado Echevarría, con López Portillo, a haber déficit presupuestal, a haber devaluaciones, se cayeron los salarios. Y ahí están los datos también. En el 80, en el 90, hasta el 2000, bajaron los salarios reales. En la primera década de este siglo subieron 2% los salarios reales. A mí los salarios mínimos es una referencia, pero el aumentarlos no nos va a dar mejores niveles de vida. Ricardo. El diagnóstico es totalmente diferente. Lo que enferma, como bien dice Ernesto, a la economía mexicana, sobre todo, es la altísima concentración del ingreso y de la riqueza. Y que el mecanismo del salario mínimo ha sido usado permanentemente desde hace 35 años para contener la inflación como un instrumento contra la inflación, pero también para contener el alza de los salarios. Porque si tú tienes un decreto cada año, que el salario mínimo es eso, un decreto que se publica en el Diario Oficial de la Federación, el mensaje que lanza cada año ese decreto es que los salarios sigan contenidos y a la baja. Hoy en México solamente el 6% de la población ocupada gana más de 5 salarios mínimos. Y esto ha sido por una política intencionada de contener los salarios. Aquí está China, en efecto, aquí está China. Y China ha logrado tener salarios mínimos superiores a los mexicanos ya, con 1.300 millones de chinos, ¿verdad? Y el salario mínimo, el salario medio de China ya es bastante superior, casi 40% superior al salario medio mexicano. ¿Qué lo explica? Una política intencionada de decretos para mantener la inflación a raya. Antes de ir a... Eso es falso, ¿eh? Antes de ir con Ernesto, voy ahorita contigo, Luis. Antes de ir con Ernesto, quiere decir que hay
lo que nos has explicado, hay una política intencional de contener el salario, Sí, de la que saca provecho un determinado sector de la población que acumula mejores utilidades. Así es. correcto? Ajá, así es. Ernesto. Me parece que el diagnóstico es incompleto, ¿no? Ok. No es nada más la concentración del ingreso lo que genera la caída de los salarios en términos reales, sino me parece que hay una serie de circunstancias en nuestra economía que hacen que al final de cuentas no haya la suficiente inversión y los suficientes empleos que a su vez generen la posibilidad de que los salarios puedan aumentar. De acuerdo, claro. Dentro de estas cuestiones yo te diría, pues me parece al final de cuentas que hemos vivido en un modelo totalmente incongruente. Por ejemplo, pues ya desde los 90s firmamos un tratado de libre comercio con el bloque económico pues, más poderoso del mundo, con Estados Unidos y Canadá, y nos han puesto a competir con ellos, ¿no? Pero analicemos de principios de los 90s a la fecha, por ejemplo, qué ha pasado con los precios de la gasolina o los precios de la energía eléctrica en nuestro país en relación a los precios internacionales. Bueno, pues este ha sido un defecto de ese modelo. Los precios de estos energéticos han sido monopolio del Estado, con una ineficiencia brutal para la producción, con unas prebendas a los sindicatos, con corrupción, etcétera, lo cual al final de cuentas le ha costado a la sociedad. Nos ha costado en competitividad, en productividad, y todo eso pues, es un deterioro evidente, al final de cuentas, en el nivel de vida de la población. Luis. Mira, además quería decir algo de lo que tú decías que, con todo respeto, para mí es falso lo que tú dijiste sobre China. Yo estuve en China tanto antes de que hubiera la apertura como después. Estuvo 40 años bajo un régimen socialista y se estaba muriendo de hambre. ¿Por qué ahí no aumentaron los salarios por decreto, como él dice? ¿Cuándo empezaron a subir los salarios en China? Cuando hubo una apertura, permíteme, cuando hubo una apertura y llegó capital extranjero. China es el principal receptor de capital extranjero. China empezó con las maquiladoras y eso aumentaron los salarios en las llamadas zonas económicas especiales, que hay más de 1000 en China, y en donde los salarios se fijaban por la oferta y la demanda. Lo que tienes razón es que en los últimos años han aumentado más porque ha habido mucha oferta de trabajo. Y efectivamente, los chinos que se estaban muriendo de hambre, ahora ganan mejores salarios que los mexicanos, en promedio, porque hay más empresas en China, no porque el gobierno chino hizo un decreto de aumento de salario mínimo. Perdóname. Tuvo una política. A ver, no hay ninguna política. Ayer estuve. Yo estaba en China. El año pasado estuve en China. Una cosa varias lo que dicen, veces, Luis. yo también. No eres y lo el único que te dicen que los empresarios, bueno, lo que te dicen los empresarios, Y yo llego parece aquí que no lo y me haces dicen, bien. arréglate, como me dijo, ¿cuánto es aquí las políticas? Arréglate con la gente. ¿Y por qué están aumentando más salarios? Porque, aunque parezca paradójica, hay en el corredor de inversiones en China, ya no hay mano de obra disponible, capacitada, y tienen que pagarles más. Es el mercado que pocos entienden. O sea, en la medida, si no hay empresarios que abran empresas, tú puedes poner los decretos que quieras que no van a servir para nada. Los decretos que debe haber es para facilitar que vengan empresas. Por eso aquí se están creando las zonas económicas especiales y que tienen que bajar impuestos al 15% para que funcionen y que tienen que quitar tanta carga a los creadores de empleos. Todo lo demás, con todo respeto, es cuento para elevar los niveles de vida. Pablo. Bueno, yo creo que cuando Coparmex dice que sí puede aumentar el salario mínimo a 89 pesos, Claro. es porque hay una posibilidad económica para hacerlo. O sea, los salarios mínimos en México son pero tan bajos que el propio sector empresarial, que creo que adopta una posición responsable, dice, sí lo puedo hacer. Y en este sentido yo creo que sí hay una señal. Ahora, es cierto que hay salarios, que la estructura salarial y el mercado salarial laboral en México es muy imperfecto. ¿Qué quiere decir esto? Que hay gente, por ejemplo, que está altamente capacitada y que puede competir por salarios mucho más altos. Entonces también tenemos una estructura muy diferenciada, pero lo que es importante es que el salario mínimo, siendo tan bajo, genera círculos perversos, porque esto obviamente propicia que México se siga especializando en procesos productivos de mano de obra no calificada, y en ese sentido la posibilidad de competitividad
con el exterior se va limitando. Te pregunto, Ricardo, ¿podríamos explicar en una bajo poder adquisitivo del salario mínimo la existencia, aunque sea parcial, de la economía informal, de que buscan, no les interesa estar en parte, formalizados, sí, porque finalmente obtienen mejores ingresos en la economía informal? Sí, por supuesto. Hay ejemplos evidentes sobre el asunto, recientes. Por ejemplo, aquel programa que intentó sacar a los famosos vagoneros del metro de la Ciudad de México, ¿no? Capacitándolos e incluso ubicándolos en empresas del mercado formal. Y pues no, ellos decían, pues ganamos más entrando a los túneles del metro que lo que nos paga la economía formal. ¿Y esto a qué se debe? A que son menos productivos o que son extraterrestres que no pueden producirlo bastante. No, se debe a que por decreto la señal que se ha mantenido durante más de 30 años en este país es que los salarios deben estar deprimidos como condición de competitividad de las empresas. Y yo estoy totalmente de acuerdo con Ernesto. El salario mínimo no es la panacea, pero claro que es una palanca para empezar a mejorar las cosas y incrementar el mercado interno, ¿verdad? Vamos a tener una pausa, regresamos con este tema y tratar de empezar a ver, bueno, ya se aumentó, bueno, se da un pilón al salario mínimo. Sí. Digo, la comisión sí va a aumentar de una vez, o bueno, ha aumentado los 9 pesos, hubiera aumentado un poco más, o no debió haberlo hecho. Este asunto vamos a platicarlo un poco más adelante, después de una pausa, con los especialistas. Quédese aquí a fondo, estamos tratando el tema del salario mínimo. ¿Se acuerda? Le dije, se va a poner bueno. Yo sabía. No, de acuerdo. Tenemos en la pantalla una gráfica que corresponde a los salarios mínimos de América Latina y el Caribe, donde usted puede ubicar a México. Digo, son datos finalmente de ahí tienen la fuente, ¿no? Sí, aunque eso no tiene que ver.
A ver, ¿tú sabes cuál es? Yo te lo voy a decir. ¿Cuál es el país más igual de América Latina, de más igualdad económica? Cuba, sí. ¿Y cuál es el más desigual? Probablemente México. Chile. Sí. Y es el que más ha avanzado en 4 décadas. Entonces, ¿quieres igualdad en la miseria como en Chile, como en Cuba? ¿O quieres desigualdad en el progreso? Irak, Cuba, son de los países con más igualdad en la miseria. Chile tiene el triple del salario mínimo, Luis. Pero porque ha habido política intencionada. No, hombre, porque ha habido inversiones. Es el que recibe en América Latina. Ha habido inversiones. Hasta con Bachelet, lo que ahí se hablaba era de que había más inversión. Y es el que tiene los impuestos más bajos de América Latina. Esos han sido los determinantes. Va a pagar impuestos. Claro. Bueno. Pues mira, yo creo que yo estaría en una posición intermedia. O sea, no creo que el mercado lo determine todo, ni tampoco todo se pueda determinar por decreto. ¿No? Pero sí creo que cuando el decreto te ayuda a corregir una política salarial que se utilizó abusivamente como ancla de la inflación, el decreto puede ir en ese buen sentido. Entonces, yo creo que cuando Coparmex dice sí puedo incrementar a 89, ni siquiera han logrado llegar a la línea de pobreza alimentaria. Sí, ¿no? La canasta básica alimentaria. Finalmente ahí hay un dato importante. Se hablaba mucho del sector informal. Los datos de INEGI son interesantes porque nos ubican en el sector informal a 29, casi 30 millones de personas, de las 52. Nos ubican en el sector informal en hogares a 14 millones de personas. En el sector de trabajo doméstico remunerado a 2.300.000. En empresas de gobierno a 7.291.000. Y en el ámbito agropecuario, que fue lo que se incorporó hace 3 años, 6.300.000 personas. O sea, tenemos una economía muy partida, un sector informal que pesa mucho, pero que muchas veces también es la política salarial que se ha seguido lo que ha intensificado este sector informal. O sea, yo creo que hay malas políticas industriales, malas políticas salariales, y creo que también hay un problema de excesiva concentración del ingreso. Estuve en un evento hace 3 semanas de INEGI, un seminario sobre medición de la desigualdad. Nora Lustig, todos los expertos que tomaban situación decían, a ver, puede ser que con esta discusión que hubo hace meses, que a lo mejor estemos midiendo un poquito mal el ingreso, pero incluso corrigiendo lo que estaba mal, es terrible la desigualdad del ingreso que hay en México. Y creo que eso tiene que ver con políticas económicas equivocadas. Tiene que haber una mezcla adecuada entre intervención de mercado y intervención del Estado. Yo no sé si equivocados o intencional, pero finalmente el resultado es el mismo. Bueno, si analizamos la proporción del gasto social dentro del presupuesto total del gobierno, pues volvemos otra vez al inexplicable México de la pobreza inexplicable, ¿no? O sea, ¿cuánto dinero no se gasta al año de los contribuyentes en bajar la desigualdad? Porque esos van a comprar votos. Con una ineficiencia ese gasto pues sí, tremenda, porque ni siquiera les produce los votos que les garanticen mantenerse en el poder. Hay algo que sí me parece muy benéfico de todo este asunto, que es lo que se hizo previamente para poder estar aumentando el salario, que fue desindexar a la economía del salario, ¿no? O sea, hubo, para poder hacer estos incrementos en el salario mínimo, hubo primero cambios a muchísimas leyes para evitar que un incremento en el salario mínimo de inmediato genere incremento de precios, incremento de costos, incremento de servicios de la deuda, etcétera, que a su vez pues, mataba el incremento. Entonces, esta desindexación de la economía me parece que es algo que deberíamos de haber hecho. No sé si estás tú de acuerdo, Luis. Sí. Hace unos 10 años. Nunca debería haber existido eso. Es más. Pues sí. Pero, esto sí es algo muy, muy salvable. Gracias que se puso en la opinión pública el tema del salario mínimo, empezó a moverse las aguas, ¿no? Así Si no, es. no hubieran Sí, no se mueven movido las cosas. jamás, ¿eh? Y fue decisión, fue intención. Sí. Hay un artículo en 1990 de un señor que se llama José Córdoba Montoya, que explica con toda claridad, en sus 10 lecciones sobre la economía mexicana, que una de los componentes centrales de este modelo económico
que tanto gusta, ¿no?, a ciertos sectores, por supuesto, porque es muy concentrador del ingreso, era anclar a los salarios, lo que él llamaba anclar los precios clave. Está en la revista Nexos de febrero de 1990. Es decir, la política salarial en México ha sido una política de decisión de que este país se va a volver competitivo y va a atraer inversiones porque el precio de su mano de obra es ridículamente baja. Y eso sigue siendo una condición que siguen manejando para este modelo. Pero además, el abuso contra el salario mínimo viene también de las autoridades monetarias que han intervenido indebidamente en la determinación de los salarios mínimos cada año. Los salarios mínimos son siempre un decreto, son un precio moral. Es lo que la sociedad mexicana o la sociedad entera determina que es lo mínimo que se puede dar a un trabajador que quiere salir adelante trabajando dura y honestamente sus 8 horas diarias. Dime rápidamente, Esa es la definición de ¿dónde salario se mínimo. toma la decisión según tu punto de vista? ¿En la Comisión Nacional de Salarios Mínimos o en el Banco de México? En el Banco de México, con Hacienda más o menos, la Comisión de Salarios Mínimos es un simple reflejo. Lo que ha dicho Pablo es muy importante. Hoy el Consejo Nacional de Evaluación de la Pobreza, el Coneval, dice se puede aumentar y se debe aumentar el salario mínimo a 90 pesos. Y luego Coparmex también adelantó hace 2 semanas que ellos pueden pagar 90 pesos. Lo que viene, la señal que viene del Banco de México y de las autoridades hacendarias es no le muevan mucho porque esto va a estar muy movido y que se sigan, digamos que sigan deprimidos los que siempre han pagado el tipo de modelo económico que llevamos cargando más de 30 años. A ver, varias cosas rápido. Sí. Primero, el salario mínimo, todas esas empresas ricochonas y todo eso pagan más que el salario mínimo, no es el problema. Segundo, Pablo habla de un gran sector informal. La realidad es que la mayoría de los que están en el sector informal no tienen patrón, son autoempleados. Todo lo del salario mínimo les viene flojo, porque ellos tienen ingresos y no tienen gente, sino que están solos, son empresas familiares, no hay esa relación trabajo, patrón, de que hablan todos los marxistas. Bueno, ese es uno de los problemas. Hernando de Soto hizo ver que en América Latina el problema no es el capitalista que explota al trabajador, porque la mayor parte de los pobres no tienen su capitalista explotador. Pero otra cosa que han traído a colación tanto Ricardo como Pablo es la concentración del ingreso. No se trata de hacer publicidad, yo me metí mucho a esa investigación y publiqué un libro que se llama Desigualdad y Distribución de la Riqueza. Yo te voy a decir cuáles son mis tesis, a lo mejor yo sé que Ricardo no va a estar vi todos los países, cómo estaba la distribución de la riqueza, y llegué a la conclusión, con base en lo que pasaba en Europa, en México, en Estados Unidos, que los países con mayor igualdad, con algunas excepciones, son de los más pobres, y que el progreso implica desigualdad, y que el problema social no es la igualdad, sino es vivir mejor. Por ejemplo, en el estado de California es donde viven más ricos del mundo, y es donde más mexicanos pobres han encontrado trabajo, mientras que en África no hay ricos, y es donde hay más pobres. En Chiapas hay pocos ricos, en México también hay pocos ricos, en China subieron los ricos y subió la desigualdad, pero con ese aumento de desigualdad ahora viven millones mejor, no por un decreto, sino porque hay inversión y más trabajo. Entonces, hay ciertos mitos que no nos podemos sacar de la cabeza porque nos los enseñaron en la escuela o los enseñaron todos los socialistas, Piketty, ahora el nuevo socialista, que han agarrado muchos gobiernos el problema de la desigualdad para aumentar impuestos, con el conque de quitarle a los ricos para dar a los pobres, le dan en la torre a la clase media. Y ahora tenemos países como Singapur, como el mismo China, como Irlanda, como Chile en América Latina, que tuvo un impuesto del 20% a las empresas hasta que llegó Bachelet, que son los que han combatido mejor la pobreza. Entonces, yo respeto a Pablo, respeto a Ricardo, que están, yo a lo mejor estoy muy metido al mercado y ellos están muy metidos en la cuestión de que Coneval, que esto, que el decreto, que lo que dijeron, eso vale gorro. Lo importante es que vengan empresas a invertir, que haya empleos. Lo demás, con todo respeto, no funciona. Si los de Coparmex dicen que están dispuestos a 95 pesos, yo estoy dispuesto a 200. Y los de Coparmex, no hay uno solo de los socios de Coparmex que pague 100 pesos al día.
y sino que vengan y me digan. Por eso ellos dicen, pues 95, pero los señores no vieron a todas las empresas micro, que son el 95%, que no tienen muchas veces para ese aumento que pueda venir. También. No, pero eso no sabe. Y la mayoría, gente que es informal. O sea, no es la solución aumentar el salario mínimo. Que lo aumenten, yo no me pongo que lo aumenten a 100, pero no por eso van a dejar de haber pobres. Ernesto. Acabas de mencionar dos lugares en el mundo. California. En la ciudad de San Francisco, en California, fue la primera que decidió subir por decreto el salario mínimo de $8 a $15. ¿Por qué? Pues porque los salarios están muchísimo más altos. Claro, están más altos. Y porque los políticos son demagogos. Pero políticamente le convino muchísimo al Partido Demócrata, ¿sí? ¿no? Ahí. Bueno, sí, porque en segundo lugar. Pero a la gente le va bien, ¿no? No. Pero ya de por sí, pues es la zona dicen de algo mayor que está en menos. desarrollo tecnológico del mundo, ¿no? Es una guerra de populistas. Todos hablan de más salario mínimo. Y acabas Nuestro jefe de gobierno quería... Acabas de mencionar como ejemplo también Singapur. Déjame que diga lo de Singapur después de una pausa, ¿no? Regresamos aquí en este programa de A Fondo. Le dije, si va a poner bueno, ¿eh? Bueno. Luis. No, que agua.
aquí tenemos como gráfica el salario neto promedio en el 2012 por hora en algunas de las ciudades del mundo. Ahí viene usted el dato de Nueva York, de Los Ángeles, de Lima. Bueno, finalmente tú hablabas de Singapur. Ah, sí, lo mencionaba ahorita Luis como un ejemplo de un país que ha elevado el nivel de vida y hay relativa igualdad, ¿no? Bueno, pues acaban de salir los resultados del examen PISA. Y los 3 países que se colocan en primer lugar en términos de la educación son Finlandia, Singapur y Japón, ¿no? 3 países que, podríamos decir, tienen un nivel de vida elevado. Casualmente Estados Unidos no está dentro de los 10 primeros lugares, ¿no? Su sistema de educación como que está fallando, va en decadencia. Pero sí me parece que hay una relación importante entre educación e igualdad, ¿no? Y me parecería más importante que realmente se pensara que el modelo económico mexicano hacia adelante pues va a tener que basarse en una sólida educación de la gente, tasas de impuestos muy competitivas, más ahora que viene una amenaza del señor Trump de que va a bajar la tasa de impuestos en Estados Unidos a las empresas al 15%, mientras que la tasa efectiva del impuesto en los empresarios mexicanos es 50%. Adicionalmente, como también lo acaba de mencionar Luis, pues es toda una incongruencia que hoy en día el empresario mexicano tiene que pagar prestaciones sociales y no puede deducir más que la mitad de las mismas. Es decir, tenemos toda una serie de incentivos para la informalidad y para que al final de cuentas pues haya incongruencia en este modelo económico. Y por último, pues también tiene que haber condiciones adecuadas en cuanto a infraestructura y en cuanto a un sistema financiero que funcione ya de veras como para que pueda fluir la inversión. Ahora, ya está dado un aumento de 3.9% más un pilón al salario mínimo. ¿Tu punto de vista se hizo correctamente? ¿Se quedaron cortos? ¿Va a generar distorsiones en la economía? Es un buen paso. Es un buen paso porque finalmente trata de romper una inercia de contención que venía. Es un cambio de señal, digamos. Sí, yo creo que sí. Yo creo que es positivo. Y la otra cuestión es que tenemos un problema de inflación, pero por otras razones. Tenemos una inflación reprimida muy fuerte. Por ejemplo, Fondo Monetario Internacional ya le dijo al gobierno mexicano, deja de otorgar subsidios a electricidad y a otros bienes. Empezamos a pagarlos. Entonces, obviamente eso va a comenzar a generar incremento de precios de bienes y servicios públicos. También, obviamente, los empresarios ya no van a poder contener el traspaso de precios del tipo de cambio de los componentes importados a los precios finales. Obviamente había una amenaza velada muy fuerte del gobierno a que el empresario que subiera precios, te aviento a Profeco, o lo que le pasó a los farmacéuticos, porque su incremento de precios era más elevado que el índice nacional del precio al consumidor, le aventó a la COFESE, ¿no? Cuando realmente no había elementos reales. Entonces, la inflación reprimida es amenazar al empresario para que no incremente los precios por el incremento de los costos. Y eso obviamente no va a poder ser. Entonces, vamos a tener un problema, si tuvimos inflación muy baja los últimos años, es porque teníamos un elemento de inflación reprimida que va a comenzar a desbordarse el siguiente año y sobre todo en el 2018. Apoyando lo que dice Pablo, efectivamente tenemos, por ejemplo, el último dato de inflación es como del 3.3%, sí. Pero mucha gente no habla de otra inflación que es la que viene, que es la inflación o el aumento de precio al mayoreo, que fue en noviembre de 7.8%. Y tarde o temprano eso se va a reflejar en el nivel de precios. Ahora, lo que yo difiero un poco con Pablo es la cuestión de que a quién se está subsidiando. Nos han vendido la cuestión que se subsidia la gasolina, Pemex y subsidia CFE, ¿no? Por ejemplo, en México es 40, en Estados Unidos es 40% más barata el kilowatt hora, creo que es más o menos una medida, que en México. ¿Por qué? Bueno, porque aquí hay muchos impuestos. O sea, que por ejemplo en la CFE dicen que se está subsidiando al consumidor y se le está metiendo la mano duro al productor. Pues eso se va a reflejar también en el consumidor. Entonces, en Estados Unidos son más baratas
por compañías privadas dan la electricidad más barata a las industrias que en México. Igual la gasolina, se nos dijo, es que se está subsidiando la gasolina. Nunca se ha subsidiado, no es cierto, se está subsidiando a un contratistas corruptos, a un sindicato corrupto, a malas decisiones que han quebrado Pemex, porque en Estados Unidos la gasolina, aún con la devaluación, es más barata que en México. Entonces, se está subsidiando la ineficiencia, se está subsidiando, como tú decías, un gasto social que va para cuestiones políticas. Como dijo un dato de Coneval, en los 2 primeros años aumentaron los pobres en México de este gobierno en 2 millones, aunque aumentó en 22% en el gasto social. Entonces, no sirve nada el gasto social. A ver, yo les quiero hacer una precisión. Lo dijo el Fondo Monetario Internacional en su artículo 4, ¿no? Y obviamente es una crítica porque el gobierno de Peña Nieto nos quiso vender que la reforma energética estaba subiendo, estaba funcionando porque no subían los precios de la electricidad y de la gasolina. Lo que el Fondo Monetario Internacional le está diciendo, hiciste trampa. Hiciste trampa al gobierno mexicano porque incrementaste los subsidios y estoy de acuerdo contigo esta parte de la ineficiencia de los costos elevados de las paraestatales, pero eso es otro tema. Y el Fondo Monetario dijo, estás haciendo trampa, ¿sí? Y eso está afectando las finanzas públicas de las paraestatales. Pero déjame decir Perdón, nada más comentar. Es cierto lo que dice Pablo. Hacía trampa porque decía, subsidiaba a Pemex, subsidiaba a CFE, pero no para subsidiar a los consumidores, para subsidiar a ineficiencia. Eso es lo que ha subsidiado, no al consumidor mexicano. Déjame cerrar esa parte. ¿Tú qué piensas que fue un error estratégico haber aumentado, darle ese pilón al salario mínimo? Mira, no un error estratégico, pero no es una solución. En la medida en que no cause desempleo ni tenga un efecto faro para las pequeñas empresas o para los informales, pues no va a pasar nada. Los que pagan más del salario mínimo les hace los mandados ese salario mínimo. Y los que no lo pagan, pues a lo mejor no están dentro del mercado formal. Pero lo que a mí me preocupa es que nos engañen diciendo que aumentando el salario mínimo, aunque sea 100 pesos, se van a solucionar los problemas. Necesitamos más empleos, más inversión, que haya menos carga sobre las nuevas empresas, sobre las pequeñas empresas, que no haya tanta extorsión. Esa es la solución, y tanta corrupción. Bueno, ojalá haya un programa sobre impuestos para también traer los datos a Luis, ¿no? Que también en ese aspecto se equivoca. Pero bueno, el punto que creo que no lo ve Luis, y eso es algo muy preocupante y que habla mucho del ambiente y del clima moral en el que se desenvuelve nuestro debate económico, es que el mensaje que manda el mercado formal hoy, vía el decreto de salarios mínimos, es que usted puede trabajar 8 horas jornada completa y no sale de pobre extremo. Ese es el mensaje que manda con un decreto, aunque sea 80 pesos, pero no alcanza para satisfacer ni siquiera la canasta alimentaria. Ese es el enorme problema que tiene al menos el mercado laboral formal y que irradia además al mercado informal. Y algo más, como había dicho, el INEGI en un espléndido estudio de minería de datos ha demostrado que casi el 30% o más del 30% de los trabajadores en México, sus sueldos son influenciados por el efecto gravitatorio, por el decreto de los salarios mínimos que manda Banco de México y Hacienda. Es decir, hay un empobrecimiento deliberado en México a través del decreto de los salarios mínimos. Y esto es lo que debe decirse. Y hay que meter esta conversación, es decir, la dimensión moral de la señal que se manda en el mercado. A ver, Ricardo, ¿te permites además estar de acuerdo con algo con Ricardo? Porque sí, por favor. Pues dice que yo le llevo la contraria en todo. Entonces, Más mira, o menos. Te voy a dar otro argumento. Se han creado en este gobierno 2 millones de empleos. Sin embargo, hay una precarización de los empleos, porque los buenos empleos han bajado en 800,000. O sea, se ha bajado. Sí, por eso surgió, estoy de acuerdo eso surgió toda la discusión. Pero a lo que vamos es esto. Pues ya hay más igualdad, ¿no? No, sí, hay más igualdad a los bajos. Le han pegado a la clase media. Porque ya no se han creado, por los altos costos de crear un empleo, no se han creado buenos empleos. Ahora, ¿por qué? Yo no estoy de acuerdo contigo que sea algo a propósito. Es consecuencia de las políticas de excesivo gasto, de excesiva corrupción, de excesiva gastos administrativos que ha habido en este gobierno.
Esa es la causa. No que todos se hayan puesto de acuerdo. Un programa de impuestos. Miren, yo lo que sí les puedo decir que este programa ha sido un deleite por la sustentación de las argumentaciones y porque finalmente es un tema que nos preocupa a todos. Ya veremos qué trayecto sigue la economía luego de esta decisión. Yo no te quiero decir una cosa, que no estoy de acuerdo con Ernesto. Hay más desigualdad y tal vez un poco menos de pobreza. Oye, fue una broma lo que dije. Bueno, mire, si usted se hubiera enterado de lo que se dijo y cómo se dijo durante las pausas comerciales. Muchas gracias, Ernesto Fárez Santoscoy. Líder Ricardo, gracias, subsecretario. Luis, muchas gracias. Muchas gracias. Un placer, gracias, Pablo. Sobre todo gracias a usted que hace posible a fondo con su presencia. Esos temas son los que deben de discutirse en la televisión mexicana. Hasta la próxima, aquí, a fondo. Los